El Chavo del Ocho. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? En el 2014 había escrito un ensayo sobre el programa del Chavo del Ocho. A raíz del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en esa ocasión hubo muchas personas que se molestaron por mi análisis. A raíz de que Florinda Mesa dio a conocer la cancelación temporal de los capítulos en México y otros países del Chavo del Ocho, un primo que le había gustado mucho este escrito me estuvo animando a volverlo a compartir. Así que aquí les va. Sin duda, uno de los comediantes más talentosos del mundo, que sin discusión dibujó miles de sonrisas en cuando menos 3 generaciones entre sus múltiples personajes, sin quitarle nada al brillante actor y su innata fecundidad para dar vida a frases, dichos, personajes y sketches. Chespirito se fue de entre los vivos llevándose una piedra en el zapato, una mancha en su plumaje. Al finalizar la Olimpiada y el movimiento estudiantil de 1968, los inicios del movimiento armado de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, la penetración ideológica comunista de ese tiempo y en sí una transformación del tejido social del México de ese entonces. El gobierno tenía fresco el abrupto momento del 68 y el súbito reflejo de la naciente forma de pensar de un pueblo. Entonces se dio a la tarea de rediseñar sus estructuras y arquetipos para formar el nuevo modelo de ciudadano, un esquema mental de un mexicano obediente, manejable, sumiso, maleable. Ante la ausencia de programas sociales y las nacientes instituciones del país, se buscó llevar ese mensaje a la sociedad de una forma que ya había funcionado con antelación en otros países como España, donde la herida del franquismo quedó diluida en un decenio. La misma receta dio resultados en Argentina, Chile, algunos países del bloque socialista y por supuesto en Estados Unidos, con una próspera e hipnotizada clase media reeducada en la televisión. El mensaje subliminal, la psicología aplicada a masas, por medio de distractores mediáticos que sacaran de su realidad a la población y lo alejara de las posibilidades de reflexión. Como decían en mi rancho, decirle a Pedro para que me entienda Juan. Entonces, acordaron junto con Telesistema Mexicano, hoy Televisa, y su barra de comicidad, crear un programa que reuniera varios de los prototipos sociales que buscaban fundar en la mente de las siguientes generaciones. Un mexicano que se divirtiera, se relajara y no cuestionara al gobierno en su forma de gobernar. Para ello, combinaron el talento de Roberto Gómez Bolaños y su equipo. Crearon la convivencia de una vecindad, que sería la representación del pueblo de México a través de varios personajes, repitiendo deliberadamente los libretos por muchos años. Y como podemos observar, entre innovadoras genialidades, risas grabadas, subliminalmente, nos presentaron gritos, golpes, injusticias, violencia intrafamiliar, la envidia, la avaricia, el conformismo, la ignorancia, la mala educación, los antivalores, la pobreza, la violencia en todas sus formas, el engaño, el soborno, la desigualdad de clases, la traición, el amaciato, el imperialismo, la lástima, la mentira, la desesperanza, el hambre y la venganza en una cofradía donde todos son solteros y no existe el progreso ni el vínculo familiar. ¿Permitiría a sus hijos ver esto? El diseño fue un rotundo éxito. El proyecto dio resultados tras el camuflaje de sus personajes, que vale la pena decir eran formidables actores. Se le conoció como la vecindad del Chavo del Ocho, ya que se transmitía por Canal 8 a las 8 de la noche. Reflejo o copia del polémico cineasta Luis Buñuel en su película Los Abandonados. Igualmente, el Chavo se escenificó en un modesto patio de una vecindad de clase media-baja, donde no hay mujeres bonitas, ni galanes, ni héroes, sino pura gente jodida y fea, como el espejo en el que la mayoría de los mexicanos nos tendríamos que ver. Lo sospeché desde un principio. El Chavo, personaje principal, tiene como máximo anhelo en la vida comerse una torta de jamón. Vive en un barril, sin familia, y es la burla y mofa sistemática de todos.
Su bandera de lucha es su bondad, ahogada por la ignorancia. Se muestra con valores como la honradez, la humildad y la solidaridad con el prójimo. Traducido esto, el Chavo es el mexicano promedio. La torta de jamón es una chambita, de preferencia en el gobierno, para que nunca lo despidan. El barril es una casa pequeña, podríamos ir de Infonavit o interés social. Ser el centro de las burlas y bromas es el reflejo de elecciones y políticos corruptos, de promesas incumplidas en todos los ámbitos. La bondad del Chavo es la fuerte religiosidad del mexicano y su ignorancia, pero la combate haciendo reír. Don Ramón, el mejor actor de todos, quizá el personaje más nefasto. Nunca tiene trabajo, debe meses de renta, siempre tiene alguna excusa para no pagar, vive de sus recuerdos, se deja golpear por una mujer, siempre injustamente, sin objeción, y desquita su frustración pegándole a un niño, y junto a su hija se confabulan para mentir. Don Ramón es la fuerza productiva de México o el desempleo en la actualidad, sin oportunidades, sin preparación, que anhela los años de abundancia post-revolucionaria, con una deuda externa permanente, que son los meses de renta que nunca pagó. Los golpes que le propina doña Florinda son el surgimiento del feminismo mexicano de los 70s, y su hija es la mujer mexicana codependiente, carente de educación y formación, que siempre le justificará que no estudie, no trabaje, no progrese y siempre tenga una excusa para ser un perdedor. La Chilindrina, por su parte, siempre engaña, miente y contradice, quien ante cualquier problema lo resuelve llorando efusivamente, pero que en el fondo desea el bien del Chavo del Ocho. Ella simboliza el doloroso sindicalismo como un mal necesario, filial, que el mexicano necesita y que sabe que ahí estará, aunque principalmente sepa que le mienta y engañe. Kiko, un niño limpio, bien alimentado, con el típico atuendo de marinerito europeo del siglo pasado, protegido por su madre que le reafirma a cada programa las diferencias sociales. Este arquetipo ejemplifica la generación conocida como los cachorros de la revolución o la pequeña burguesía protegida por el influyentismo, a los que muy poco les ha costado obtener una posición de privilegio. Doña Florinda, madre sobreprotectora, que con su peinado de tubos vive siempre preparándose para un evento importante, para un gran momento, el momento en que todo vuelva a ser como antes. Vive en un eterno amaciato con el profesor Girafales y convive a disgusto con sus vecinos. Ella representa a la antigua burguesía que se quedó sin dinero por la posrevolución y el crecimiento del país. Vive añorando su abolengo y su linaje. En torno a esos personajes giran principalmente las historias del Chavo del Ocho. Podríamos agregar personajes secundarios como el señor Barriga, que simboliza el imperialismo, que a pesar de ser recibido con golpes y bromas, logra siempre su objetivo, cobrar sus rentas. De igual manera, el profesor Girafales es inconstante su aparición. Nadie aprende de su enseñanza académica, igual que el decrépito sistema educativo, así como el perverso mensaje del macho mexicano que nunca consume lo que promete, es decir, nunca le cumplió a doña Florinda y solo la visitaba para encerrarse en su casa a tomar una tacita de café y tener sexo libre, pues. Por su parte, la señorita Clotilde, que sería la única que podría rescatar los valores y tradiciones de México de los 50s, también es objeto de burlas, asociándola con una bruja, y otros personajes de menor relevancia que conforman esta trama cómica de rotundo éxito televisivo, que igualmente triunfó en otros países. Vale la pena resaltar que en otras naciones fue vetada al descubrir su riesgoso trasfondo ideológico. Muchos hogares no permitían a sus hijos ver este show. Posteriormente, aparecieron los demás personajes de la cantera inagotable, de genialidades de Roberto Gómez Bolaños, como Chaparrón Bonaparte, el Dr. Chapatín, el Chompiras y mi héroe favorito, el Chapulín Colorado. Pero no podía dejar de mencionar que detrás de las sonrisas y grandes momentos se ocultaba otra información, en la vecindad del Chavo del Ocho. Ese gran sector de la sociedad mexicana que por fortuna no se raja, sigue luchando, cree que la 4T los va a sacar adelante
y que a pesar de todos los pesares, no pierde la ilusión de un día ganar el Mundial de Fútbol. Y viéndome al espejo me digo, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos?